El gerente de una boutique de lujo echó humillantemente a Michelle Obama, pero su regreso fue un verdadero shock para todos. Lo que sucedió después cambió la forma en que veían el mundo. Suscríbete al canal y comparte en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El sol apenas comenzaba a salir sobre las bulliciosas calles de Manhattan. Su luz se reflejaba en los rascacielos de cristal que se alineaban en The Avenues. Los viajeros matutinos se apresuraban por las aceras. Sus pasos resonaban al unísono rítmico mientras los taxis tocaban la bocina y los vendedores gritaban sus productos. En medio de la energía de la ciudad, entre cafés de alta gama y boutiques de lujo, se encontraba un establecimiento que parecía exudar una exclusividad casi etérea. Su nombre grabado en oro en una elegante placa negra era sinónimo de prestigio y lujo inalcanzable. Dentro de la boutique, la atmósfera era un marcado contraste con el caos del exterior. Los pisos de mármol se extendían en todas direcciones y reflejaban el suave resplandor de los candelabros de cristal. El aroma de velas caras permanecía en el aire, sutil pero intencional, un marcador invisible de riqueza. Los maniquíes se erguían como centinelas envueltos en prendas que podrían financiar un año de matrícula universitaria. El personal se movía con gracia, cada uno de sus pasos ensayado, sus voces silenciadas para que coincidieran con la reverencia silenciosa del espacio. Este no era un lugar para curiosear, era un santuario para los ultra ricos, un templo al consumismo. Cerca de la entrada, un par de asociados de ventas estaban detrás de un mostrador de vidrio mostrando joyas incrustadas de diamantes. Sus uniformes a medida y apariencias pulidas irradiaban una perfección practicada. Uno de ellos, un hombre de unos 30 años, se inclinó ligeramente hacia el otro bajando la voz lo suficiente para mantener la ilusión de profesionalismo. ¿Viste el nuevo envío de ese bolso de mano, Emerald? Absolutamente impresionante, murmuró, su tono goteando con entusiasmo curado. Solo 3 en el mundo, su colega respondió con una sonrisa cómplice. Ya tengo 2 citas alineadas. ¿Te imaginas a alguien entrando desde la calle y pidiéndolo? Compartieron una risa tranquila del tipo reservado para aquellos que se creían irreprochables. La puerta de la boutique se abrió con un suave timbre interrumpiendo su conversación. Las cabezas se giraron instintivamente como siempre lo hacían cuando alguien entró. La figura que entró, sin embargo, no encajaba en el arquetipo de su clientela habitual. Vestía un sencillo cardigan gris sobre una blusa blanca combinada con cómodos jeans y un par de zapatillas gastadas. Su cabello estaba recogido en un moño suelto y su único accesorio era un práctico bolso de cuero colgado de un hombro. Michelle Obama había venido en busca de un regalo. La ex primera dama se movía con una tranquila confianza, su presencia exigía atención a pesar de su apariencia discreta. Miró alrededor de la boutique, observando las exhibiciones con la misma consideración reflexiva que traía a cualquier espacio público, pero en lugar de la cálida recepción que podría haber esperado, se encontró con un escalofrío palpable. El hombre detrás del mostrador entrecerró los ojos ligeramente enmascarando su juicio detrás de una fachada educada. Para él, ella era una anomalía, una mujer que no pertenecía. Intercambió una mirada rápida con su colega antes de avanzar hacia interceptor. Su sonrisa era educada, pero había un filo como una cuchilla escondida en terciopelo. Buenos días, la saludó. ¿Puedo ayudarte con algo hoy? Michelle sonrió amablemente, ajena, o tal vez eligiendo ignorar la sutil condescendencia en su tono. Buenos días, estoy buscando un regalo especial, algo elegante, pero significativo, tal vez un bolso o una pieza de joyería. El hombre dudó por una fracción de segundo. Sus ojos se dirigieron a sus zapatos antes de volver a su rostro. Por supuesto, dijo suavemente, aunque su sonrisa se tensó. Nuestra colección es muy exclusiva, la mayoría de nuestras piezas son únicas. ¿Puedo preguntar con qué tipo de presupuesto está trabajando? La pregunta, aunque aparentemente inocua, tenía un trasfondo de duda. La expresión de Michelle no vaciló, pero había un destello de algo en sus ojos, un reconocimiento tal vez de las barreras que había enfrentado tantas veces antes. Preferiría ver la colección primero, respondió ella manteniendo su aplomo. Entonces podemos discutir los detalles, por supuesto. El hombre repitió, pero su tono se movió, se hizo a un lado haciendo un gesto hacia la sala de exposición principal con un floreo practicado. Mientras ella pasaba junto a él, echó un vistazo hacia su colega, quien levantó una ceja en comunicación silenciosa. Michelle comenzó a explorar sus ojos escaneando las exhibiciones con interés genuino. Se detuvo frente a una vitrina que albergaba una serie de bolsos, cada uno más adornado que el anterior. En particular, le llamó la atención un diseño elegante en cuero verde esmeralda con detalles dorados. Era llamativo y atemporal, el tipo de pieza que podría hacer una declaración sin gritar. Dijo haciendo un gesto hacia el bolso, ¿puedo verlo? El hombre que la había saludado dio un paso adelante, sus movimientos deliberados, abrió el estuche con una llave y sacó con cuidado el bolso colocándolo en el mostrador frente a ella. Mientras lo hacía, otro empleado se acercó a una mujer con pómulos afilados y un portapapeles en la mano, examinó a Michelle con una rápida mirada evaluadora antes de susurrarle algo a su colega. Dijo el hombre, su tono cambió. Debo mencionar que esta pieza en particular es de nuestra colección de edición limitada.
Tiene un precio de $75,000. El número quedó en el aire como un desafío y por un momento Michelle se preguntó si esperaba que ella retrocediera. En cambio inclinó la cabeza ligeramente. Su expresión para calmarse. Es hermoso, dijo. ¿Qué más puedes decirme al respecto? El hombre vaciló sorprendido por su compostura. Antes de que pudiera responder la mujer con el portapapeles, intervino. Es un favorito entre nuestros clientes de larga data, dijo su voz teñida de una dulzura que se sintió poco sincera. Generalmente lo reservamos para las citas. ¿Nos lo recomendó alguien? Michelle se volvió para mirarla, su mirada firme. No, ella respondió simplemente. Entre la sonrisa de la mujer vaciló, pero se recuperó rápidamente. Veo, dijo su tono tranquilo. Bueno, estamos felices de ayudarlo. Solo tenga en cuenta que nuestro inventario se mueve rápidamente y la mayoría de nuestros clientes prefieren finalizar las compras inmediatamente. Ahí estaba de nuevo la asunción, el despido tácito camuflado en cortesía. Michelle sintió un calor familiar subiendo por su pecho, una mezcla de frustración y determinación. Había venido aquí por un propósito simple, y sin embargo estaba siendo puesta a prueba, su valía evaluada por personas que no sabían nada sobre ella. Mientras la interacción continuaba, notó las miradas sutiles intercambiadas entre el personal, susurró comentarios fuera del alcance del oído. No era la primera vez que la subestimaban, pero aún así le dolía. Respiró profundamente recordándose las lecciones que sus padres le habían inculcado. Grace Under Pressure penetró ante la falta de respeto. Por ahora lo dejaría pasar, pero algo le decía que este encuentro estaba lejos de terminar. El capítulo termina con Michelle adentrándose más en la boutique, sin darse cuenta de que la tensión que se gestaba a su alrededor pronto se intensificaría en algo mucho más confrontativo. Michelle continuó su tranquila exploración de la boutique, su mirada recorriendo la exhibición meticulosamente ordenada. Cada artículo parecía exigir atención, desde los collares brillantes hasta los bolsos de cuero delicadamente cosidos. El aire estaba pesado con una regla tácita. Todo en este espacio estaba destinado a asombrar, deslumbrar, intimidar, pero mientras se movía entre las vitrinas, la inquietud en la habitación se hizo más palpable. El personal de ventas la estaba mirando ahora, sus miradas apenas veladas por detrás, sonrisas profesionales y conversaciones en voz baja. Se detuvo cerca de un puesto de bufandas, sus dedos rozando ligeramente la tela de seda de una vibrante pieza pintada a mano. La textura era exquisita, la artesanía innegable. Michelle admiró el arte por un momento antes de levantar la vista para ver a uno de los asociados de ventas susurrándole a su colega. La miraron, intercambiaron una risa sutil y rápidamente se dieron la vuelta fingiendo enderezar una exhibición. Su sonrisa se tensó, pero se negó a reaccionar. Años en el ojo público le habían enseñado el arte de la compostura y ahora no estaba dispuesta a vacilar. Aún su risa permaneció como un eco desagradable en el fondo de su mente. Se movió hacia el mostrador donde todavía descansaba el bolso esmeralda, su broche dorado brillando bajo las suaves luces. El asociado masculino, el que la había saludado, regresó a su lado. Su sonrisa era practicada, pero sus ojos delataban sus pensamientos y juicio inconfundible. Hizo un gesto hacia el bolso con un floreo teatral como si lo presentara a una corte real. ¿Ha decidido, señora?, preguntó, su tono mezclado con falsa cortesía. Es una pieza única, verdaderamente única en su tipo. Es hermosa. Michelle respondió, su voz firme. ¿Podría decirme más sobre su diseño, la artesanía? El hombre vaciló por una fracción de segundo, claramente no preparado para su interés en los detalles. Bueno, comenzó a tantear un poco. Está hecho a mano en Italia. El cuero proviene de una curtiduría familiar que ha estado en funcionamiento durante siglos. El gold hardware es exclusivo. Estoy seguro, Michelle. Terminó su tono neutral pero señalado. Dejó que su mirada se detuviera en su rostro, mirándolo retorcerse bajo su escrutinio tranquilo. Precisamente, dijo recuperándose rápidamente, solo ofrecemos tales piezas a clientes que realmente aprecian su valor. ¿Puedo preguntar si le gustaría proceder con una compra hoy? Michelle captó el leve énfasis en la palabra hoy, una sutil insinuación de que su interés podría no traducirse en acción. Antes de que pudiera responder a la asociada femenina con el portapapeles, se acercó, sus tacones haciendo sonar suavemente contra el suelo de mármol. Su expresión era educada pero distante, como si se estuviera dirigiendo a un invitado descarriado en un evento exclusivo. Disculpe, dijo la mujer mirando su seco lac, antes de volverse hacia Michelle, solo quiero asegurarme de que conozca nuestras políticas. Los artículos de esta colección están reservados para clientes con historiales de compra establecidos. Nos ayuda a mantener la exclusividad de nuestra marca. Las palabras fueron pronunciadas con una sonrisa cautivadora, pero su intención era clara. Michelle sintió que el calor subía por su pecho, pero se obligó a mantener la compostura. Se encontró con la mirada de la mujer directamente, negándose a apartar la mirada. Veo, Michelle dijo lentamente, ¿y qué implica exactamente un historial de compras establecido? La mujer vaciló, claramente no preparada para la pregunta. Es solo una forma de garantizar que nuestros clientes estén alineados con los valores y estándares de la marca, dijo, su tono cada vez más tenso. La fachada tranquila de Michelle permaneció intacta, pero por dentro su frustración estaba aumentando. Se había enfrentado a innumerables casos sutiles y no tan sutiles de discriminación en su vida, pero cada uno le dolía. De nuevo pensó en los jóvenes a los que había asesorado, las historias que habían
Compartido de ser juzgados injustamente por cómo se veían o de dónde venían en este momento, se dio cuenta de que no era diferente. Me gustaría ver la bolsa de nuevo, dijo su voz firme. Si no es mucha molestia, el asociado masculino, claramente incómodo, intercambió una mirada rápida con la mujer. Antes de alcanzar la bolsa, la colocó en el mostrador frente a ella, sus movimientos demasiado cautelosos, como si temiera que pudiera dañarla simplemente por la proximidad. Michelle estudió la bolsa de cerca, sus dedos trazando las finas costuras a lo largo de los bordes. Ya no estaba pensando en el precio o incluso en la practicidad del artículo. Lo que importaba ahora era mantenerse firme, negándose a ser despedida. Se volvió hacia el hombre, su expresión tranquila pero inquebrantable. Lo tomaré, dijo. Las palabras flotaron en el aire, silenciando el leve murmullo de conversaciones cercanas. El asociado masculino parpadeó, claramente tomado por sorpresa. La mujer con el clip se levantó una ceja, su máscara educada se deslizó por un momento. Antes de que se recuperara rápidamente, por supuesto, dijo el hombre forzando una sonrisa. Déjame prepararte el papeleo. Se giró y caminó hacia el mostrador trasero, pero Michelle podía sentir el peso de su juicio presionando contra ella como una fuerza tangible. Los susurros. Empezó de nuevo en voz baja y furtiva, pero captó fragmentos de su conversación. ¿Habla en serio? Una voz dijo que no parecía que pudiera permitírselo. Otra respondió. Michelle apretó la mandíbula, su paciencia se estaba agotando. Había venido aquí por algo simple, un regalo, un momento de tranquila alegría en un lugar donde debería haberse sentido bienvenida. En cambio, estaba siendo escudriñada, juzgada y menospreciada. El asociado masculino regresó sosteniendo un portapapeles con un formulario de solicitud cuidadosamente sujetado en la parte superior. Si pudiera proporcionar algo de información, dijo. Su tono demasiado dulce. También necesitaremos una verificación de crédito antes de finalizar la compra. Michelle lo miró fijamente, su expresión endureciéndose. Una verificación de crédito. En todos sus años, ella nunca había sido objeto de tal demanda. Era un insulto apenas disimulado como política. No creo que sea necesario, dijo fríamente. El hombre dudó, claramente inseguro de cómo proceder. Antes de poder responder, la mujer con el portapapeles dio un paso adelante. De nuevo su voz goteaba con una leve preocupación. Simplemente queremos asegurar una transacción sin problemas, dijo. ¿Entiendes? Estoy segura. La compostura de Michelle finalmente se quebró, aunque solo un poco. Su voz era tranquila, pero había robo en su tono. Lo que entiendo que dijo es que has hecho una suposición sobre mí basada en nada más que mi apariencia. Esa no es política, eso es prejuicio. La mujer abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Por un momento la tensión en la habitación era casi sofocante. Entonces el asociado se aclaró la garganta, rompiendo el silencio. Tal vez deberíamos, comenzó, pero Michelle no lo dejó terminar. Creo que he visto suficiente, dijo enderezando sus hombros. Giró sobre sus talones y caminó hacia la salida, sus pasos deliberados y medidos detrás de ella. Los susurros se hicieron más fuertes, pero ella no miró hacia atrás. Cuando la puerta de la boutique se cerró detrás de ella, el aire fresco de la ciudad se abalanzó sobre ella, lavando algo de la tensión, pero el aguijón de su juicio permaneció agudo e implacable. Respiró profundamente, tranquilizándose. Esto no había terminado ni por asomo. Las calles de Manhattan zumbaban con su habitual energía frenética, el distante zumbido del tráfico y el grito ocasional de un vendedor ambulante, creando una banda sonora animada que contrasta marcadamente con el silencio estéril dentro de la boutique. Michelle se quedó afuera de la puerta por un momento, recuperándose, tratando de calmar la tormenta de emociones que se agitaba dentro de ella. Había enfrentado desafíos públicos, soportado duras críticas e incluso se enfrentó a líderes mundiales, pero había algo singularmente insidioso en este tipo de discriminación sutil, sancionada socialmente, que se sentía particularmente deshumanizante. Inhaló profundamente el aire fresco que llenaba sus pulmones, y luego retrocedió a través de las puertas de la boutique, determinada a enfrentar lo que acababa de suceder. La puerta sonó suavemente cuando se cerró detrás de ella, y varias cabezas se giraron en su dirección. Los asociados de ventas, algunos de los cuales se habían reído de ella, antes hicieron una pausa en sus tareas. Sus ojos la siguieron, sus expresiones una mezcla de curiosidad, sorpresa y en algunos casos irritación. Michelle se movió con un propósito, su cabeza en alto, sus ojos escaneando la habitación hasta que se posaron en el asociado masculino que la había atendido antes. Pareció momentáneamente aturdido por su regreso. Sus ojos se abrieron ligeramente antes de enmascarar rápidamente su reacción. Detrás de una sonrisa practicada comenzó a moverse hacia ella, pero antes de que pudiera alcanzarla, Michelle habló, su voz resonando en toda la habitación, firme y clara. Quiero hablar con el gerente, dijo, su tono no dejando lugar a discusión. El asociado masculino vaciló, el color se fue de su rostro, miró hacia la parte de atrás de la tienda donde la asociada con él portapapeles estaba mirando. Su expresión ilegible, dio un paso adelante, sus tacones haciendo clic contra el piso de mármol, su postura rígida. ¿Hay un problema?, preguntó, su voz cuidadosamente neutral. Michelle se giró para mirarla, su mirada firme. Si hay un problema, la forma en que me trataron aquí hoy fue completamente inaceptable. Entré buscando hacer una compra, pero en cambio fui sometida a un nivel de escrutinio y falta de respeto que no esperaría en ningún lado, y mucho menos en un lugar que dice valorar a sus clientes. La mujer parpadeó, claramente sorprendida por la franqueza de Michelle. Vaciló, sus ojos recorriendo la habitación como si buscaran apoyo.
De sus colegas, varios de los otros asociados habían dejado de hacer lo que estaban haciendo, su atención fija en la confrontación que se desarrollaba ante ellos. El aire parecía volverse más pesado, la tensión casi palpable. Le aseguro, señora, que tenemos políticas establecidas para garantizar que nuestros clientes reciban el mejor servicio posible. La mujer comenzó, su voz tensa. Tenemos que mantener ciertos estándares. Michelle la interrumpió, su voz tranquila pero mezclada con estándares de acero que aparentemente incluyen hacer suposiciones sobre las personas basadas en su apariencia. Dime, ¿qué sobre mí sugirió que no era digna de ser tratada? Y con respeto, la asociada femenina abrió la boca, pero no salieron palabras. Su profesionalismo, cuidadosamente curado, pareció desmoronarse bajo la mirada inquebrantable de Michelle. Miró a su colega, que había dado unos pasos cautelosos hacia atrás, como si tratara de distanciarse de la escena que se desarrollaba. Tal vez sería mejor si te fueras. La mujer finalmente dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Michelle levantó una ceja, una pequeña sonrisa incrédula tirando de sus labios. ¿Quieres que me vaya?, preguntó. Su tono incrédulo dio un paso adelante, su presencia parecía llenar el espacio a su alrededor. ¿Así es como manejas las situaciones cuando tu personal maltrata a alguien pidiéndole a la víctima que se vaya? La mujer se estremeció ante la palabra víctima, su compostura se quebró aún más, miró a su alrededor claramente descubierta, cómoda, sus ojos suplicando silenciosamente que alguien interviniera y tomara el control, pero nadie se movió. El resto del personal permaneció congelado, atrapado entre la curiosidad y el miedo de involucrarse. El asociado masculino finalmente dio un paso adelante, su expresión tensa. No queremos problemas, dijo, su voz tensa. Tenemos otros clientes a los que atender y este no es el tipo de entorno que queremos. Foster. Michelle soltó una risa corta, el sonido llena de una mezcla de incredulidad y frustración. ¿Crees que soy yo la que está causando problemas?, preguntó, su voz levantándose ligeramente. Todo lo que quería era hacer una compra, pero en cambio me hicieron sentir como si estuviera invadiendo, como si no fuera lo suficientemente buena como para siquiera poner un pie en este lugar. El asociado masculino se movió incómodo, sus ojos parpadeando hacia los otros clientes que ahora estaban mirando atentamente, algunos con las cejas levantadas, otros susurrando detrás de sus manos. La asociada se aclaró la garganta, claramente intentando recuperar el control de la situación. Señora, nos reservamos el derecho de rechazar el servicio a cualquier persona, dijo, su voz temblando ligeramente. Michelle negó con la cabeza lentamente, sus ojos se entrecerraron. De eso no se trata, y usted lo sabe. No me negó el servicio porque estaba causando problemas, me negó el servicio por sus propias suposiciones, porque no encajo en su idea de cómo se ve un cliente digno. La tensión en la habitación era eléctrica, el silencio se extendió por lo que pareció una eternidad. Finalmente la asociada femenina pareció estallar, su rostro se sonrojó con una mezcla de ira y vergüenza. Dio un paso adelante. Ward, su voz aumentando en frustración, por favor váyase, señora, no necesitamos una escena aquí, dijo, su tono áspero. Michelle la miró, sus ojos llenos de un desafío tranquilo que pareció inquietar a la otra mujer. Sostuvo la mirada de la asociada por un largo momento antes de finalmente asentir, sus labios curvándose en una sonrisa tensa. Bien, dijo, su voz baja pero firme, pero sepa esto no ha terminado, no puede seguir tratando a gente así y no esperar consecuencias. El mundo está mirando y la gente merece saber cómo serán tratados cuando crucen esas puertas. Con eso giró sobre sus talones, su paso deliberado y decidido mientras se movía hacia la salida. El aire parecía crujir con el peso del momento, la tensión casi sofocante. Cuando llegó a la puerta miró por encima del hombro, su mirada recorrió la habitación observando los rostros atónitos del personal y las curiosas expresiones de ojos abiertos de los otros clientes. Sin decir otra palabra abrió la puerta, el timbre sonó suavemente mientras regresaba a las bulliciosas calles de Manhattan. El aire fresco se precipitó a su encuentro, un marcado contraste con la atmósfera opresiva que acababa de dejar atrás. Hizo una pausa por un momento, cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de calmarse. El dolor y la frustración que sentía le eran familiares, pero eso no los hacía más fáciles de soportar. Se había enfrentado al prejuicio antes, más veces de las que quería recordar, pero el dolor de ser descartada y juzgada tan casualmente todavía le dejaba un sabor amargo en la boca. El encuentro había despojado la apariencia de compostura que tanto había trabajado para mantener, dejándola expuesta. Sabía que esto no se trataba solo de ella, se trataba de todas las personas que alguna vez se habían sentido menos debido a su apariencia, sus antecedentes, su raza. Se trataba del prejuicio sistémico que estaba entretejido en la estructura misma de lugares como ese, lugares boutique, que se escondían detrás de una fachada de exclusividad y prestigio, mientras fomentaban un ambiente de exclusión. Michelle abrió los ojos, su mirada se centró en la bulliciosa calle frente a ella. Podía ver a la gente moviéndose con un propósito, siguiendo con sus vidas, sin darse cuenta de la tormenta que se desataba en su interior, pero no dejaría que este momento pasara en silencio. Esta vez usaría su voz no solo para ella misma, sino para todos aquellos que habían sido tratados de la misma manera. Este no era el final, era solo el comienzo de algo más grande, algo que necesitaba ser abordado. Sacó su teléfono, sus dedos temblaban ligeramente mientras escribía un mensaje a un contacto cercano, a alguien en quien confiaba. Sabía que tenía la plataforma para llamar la atención sobre esto, para arrojar luz sobre el tipo de trato que tantas personas enfrentaban.
pero que rara vez tenían los medios para desafiar, y tenía la intención de hacer exactamente eso. Mientras comenzaba a caminar sus pasos con un propósito, ya podía sentir la resolución creciendo dentro de ella. Este no sería otro momento de indignación silenciosa, tenía el poder de marcar la diferencia, y no iba a dejar que esta oportunidad se escapara. La fachada prístina de la boutique podría haber permanecido intacta, pero la verdad de lo que había debajo estaba a punto de ser expuesto. Esto fue solo el comienzo. Esa noche, después de que la puerta de la boutique se cerró detrás de ella, Michelle se sentó en su sala de estar. La reconfortante familiaridad del hogar, haciendo poco para aliviar la agitación de emociones dentro de ella. Se quedó mirando el suave resplandor de la chimenea, sus pensamientos todavía resonando con las mordaces palabras del personal de la boutique, el desdén en sus ojos, el tono ascendente con del despido absoluto. Esta era una experiencia que esperaba haber dejado atrás, una que había enfrentado creciendo en el lado sur de Chicago, una que sabía que demasiadas personas todavía enfrentaban todos los días. La luz de la tarde se filtraba a través de las altas ventanas, proyectando largas sombras en la habitación, y Michelle se encontró incapaz de dejar que los eventos del día se deslizaran hacia el pasado. Ahora tenía los medios, la voz y la influencia para marcar la diferencia, para resaltar la naturaleza insidiosa de la discriminación cotidiana que todavía plagaba lugares destinados a simbolizar lujo y prestigio. Con este pensamiento en mente, tomó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje a su aliado más cercano, su pareja y confidente, Barack. Tuvo una experiencia horrible hoy, escribió. Fui a comprar un regalo, pero en lugar de eso obtuve un duro recordatorio de lo que algunas personas piensan que merezco. La respuesta llegó rápidamente, como ella sabía que lo haría. Barack tenía una forma de apoyarla sin cuestionar sus sentimientos, comprensión, sin que ella tuviera que elaborar su mensaje. Era simple, pero llevaba el peso de todo lo que habían pasado juntos. Hablemos de ello esta noche, lo que sea que necesites hacer, estoy contigo. Ella sonrió débilmente, sintiendo un poco de la tensión disiparse. Hablaron esa noche, mucho después de que la casa se había quedado en silencio y las luces se habían atenuado. Ella describió cada detalle, cada mueca, cada mirada despectiva. Habló sobre la indignidad de que le pidieran una verificación de crédito como si fuera una intrusa en lugar de un cliente genuino. Barack escuchó asintiendo con el ceño fruncido por la frustración, pero su voz tranquila y tranquilizadora. No puedes dejar pasar esto, Mitch, dijo tomando su mano. Tienes el poder de asegurarte de que esto no se convierta en otra historia no contada de alguien maltratado por lo que es. Podemos arrojar luz sobre esto, Michelle. Asintió, su determinación endureciéndose en resolución. Ella sabía que él tenía razón. Ella siempre había creído que el silencio era completo. El cambio solo podía venir cuando la gente tuvo el coraje de hablar. No se trataba solo de ella, se trataba de todas las personas que alguna vez se habían sentido indignas, todas las personas que alguna vez se habían enfrentado a prejuicios ocultos detrás de una sonrisa pulida. Al día siguiente, Michelle comenzó a hacer llamadas telefónicas, se acercó a algunos contactos cercanos, periodistas y activistas, en quienes confiaba, personas que entendían la importancia de contar historias que expongan la verdad. Compartió su experiencia y, para su alivio, entendieron de inmediato lo que se debía hacer. Hablaron sobre el poder de la visibilidad. Cómo poner el foco en incluso los actos de prejuicio más pequeños podría tener un efecto dominó que hace cambiar a una escala mucho mayor. Deberíamos hacer una declaración. Uno de los periodistas sugirió volver allí, dejar que las cámaras lo capturen, no solo su historia, sino el panorama más amplio de cómo funcionan estos lugares. Era una idea audaz, y Michelle sabía que sería controvertido. Habría quienes la criticarían por hacer una escena, por usar su posición para llamar la atención sobre sí misma. Pero también sabía que había innumerables personas que se verían a sí mismas en su experiencia, que se sentirían vistas y escuchadas debido a sus acciones. Esa fue razón suficiente para proceder. Los planes avanzaron rápidamente. Los periodistas organizaron que un pequeño equipo de cámara estuviera listo, discreto, pero efectivo, y Michelle hizo sus preparativos. Iba a regresar a esa boutique no como un cliente individual, sino como representante de cada persona que alguna vez había sido tratada como menos. El día de su regreso el clima se había vuelto nublado, una gruesa capa de nubes grises se cernía sobre la ciudad, coincidía con su estado de ánimo sombrío, determinado y resuelto. Michelle se vistió deliberadamente esa mañana, eligió un vestido simple pero elegante, uno que exudaba confianza sin ser ostentoso. Quería que su presencia hablara por sí sola, no las marcas de diseñador o las etiquetas de precio. La boutique estaba tranquila. Los periodistas viajó con ella, hablando en voz baja sobre cómo procederían las preguntas que harían, las imágenes que esperaban capturar. Michelle escuchó, asintiendo ocasionalmente, pero su mente estaba en otra parte, en los jóvenes que verían esto, los que enfrentaban este tipo de discriminación todos los días sin la plataforma para denunciarlo. Esto era para ellos. La boutique se alzaba frente a sus relucientes ventanas, reflejando el gris apagado del cielo. Michelle respiró profundamente, sus dedos se apretaron alrededor del asa de su bolso mientras salía del auto. El equipo de cámara se puso en posición y pudo ver las expresiones de sorpresa de los transeúntes cuando la reconocieron. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar la escena. Ella los ignoró, su enfoque en lo que había por delante. La puerta sonó suavemente cuando entró, tal como lo había hecho el día anterior, los mismos pisos de mármol, las mismas exhibiciones opulentas, pero esta vez había algo diferente en el aire, tensión que no había estado allí antes.
Los asociados de ventas levantaron la vista, sus ojos se abrieron en estado de shock cuando la reconocieron, algunos intercambiaron miradas nerviosas. Claramente inseguro de cómo proceder, la asociada femenina con el portapapeles fue la primera en reaccionar, dando un paso adelante, su expresión cuidadosamente neutral. Buenos días, dijo, su voz tensa, ¿cómo podemos ayudarte hoy? Michelle la miró a los ojos de manera uniforme, su voz se escuchó a través de la habitación con calma. Autoridad, estoy aquí para hablar sobre lo que pasó ayer. Creo que es importante que la gente vea cómo tratas a los clientes potenciales que no encajan en tus nociones preconcebidas. La mujer parpadeó, su compostura vaciló por un momento antes de forzar una sonrisa. No estoy segura de lo que quieres decir, dijo, su tono defensivo. Tratamos a todos nuestros clientes con el mayor respeto. ¿Tú, Michelle?, preguntó, su voz firme. Hizo un gesto hacia las cámaras que se habían acercado capturando cada detalle. Porque lo que experimenté ayer fue todo menos respetuoso. Me juzgaron, me despidieron y finalmente me pidieron que me fuera, no por mi comportamiento, sino por mi apariencia. Los ojos de la mujer parpadearon hacia las cámaras, su incomodidad evidente. Miró a sus colegas que estaban mirando desde detrás de los mostradores, sus expresiones iban desde la confusión hasta el miedo. Uno de los asociados masculinos, el que había atendido a Michelle el día anterior, dio un paso vacilante hacia adelante, su rostro pálido. Creo que ha habido un malentendido, dijo, su voz vacilante. Solo estábamos tratando de... Usted solo estaba tratando de mantener los estándares de su marca. Michelle cortó con su tono cortante, pero seamos claros, esos estándares están arraigados en el prejuicio. Me juzgó porque no encajaba en su idea de cómo debería lucir un cliente digno, y estoy aquí hoy para asegurarme de que todos lo sepan. La sala quedó en silencio, la tensión espesa y sofocante. La asociada femenina parecía querer desaparecer, su rostro se sonrojó mientras luchaba por una respuesta. La mirada del asociado masculino cayó al suelo, sus hombros se desplomaron en derrota. Michelle se volvió hacia las cámaras, su voz firme, sus palabras deliberadas. Esto no se trata solo de mí, se trata de todas las personas que alguna vez han entrado en una tienda como esta y se han sentido indeseadas e indignas. Se trata del silencio, el prejuicio que existe en lugares como este, el tipo que la gente rara vez ve, pero que afecta a muchos de nosotros. Hizo una pausa, sus ojos recorrieron la habitación, observando los rostros atónitos del personal, los espectadores curiosos que se habían reunido fuera de las ventanas de la boutique. Espero que al estar aquí hoy y hablar podamos comenzar a cambiar eso, porque todos merecen ser tratados con respeto sin importar quiénes sean o cómo se vean. Con esas palabras, Michelle se giró y caminó hacia la salida. Las cámaras la seguían capturando cada paso, podía escuchar el leve murmullo de voces detrás de ella, la conmoción y la incredulidad, pero no miró hacia atrás. Esto no se trataba de una confrontación por sí misma, se trataba de arrojar luz sobre algo que necesitaba ser visto fuera. La multitud, había gente adulta parada en la acera, sus teléfonos levantados grabando la escena. Michelle se detuvo por un momento, se volvió para mirarlos, su expresión era tranquila pero resuelta. El cambio empieza por nosotros, dijo, su voz se alzó sobre el murmullo de la multitud. Empieza por hablar, por negarnos a aceptar las cosas como son. Tenemos que exigir algo mejor de nuestros negocios, de los demás, de nosotros mismos. La multitud se quedó en silencio por un momento y luego, lentamente, una ola de aplausos comenzó a hacerse más fuerte y más insistente hasta que llenó la calle. Michelle sonrió, una sonrisa real esta vez que llegó a sus ojos. Ella asintió, luego se dio la vuelta y se dirigió al auto. Los aplausos la siguieron resonando en sus oídos cuando dejó la boutique y su prejuicio detrás. Esto fue solo el comienzo. El aire se sentía cargado mientras Michelle se sentaba tranquilamente en el auto en camino a la boutique, repitiendo los planes en su mente. Esta vez no estaba sola. El pequeño convoy de autos detrás de ella llevaba un equipo de televisión, periodistas y activistas, personas que entendían lo que estaba en juego, personas que entendían el poder de la visibilidad. Esto no fue solo una simple confrontación, fue una oportunidad de arrojar luz sobre un problema que era más profundo que un solo incidente. El cielo gris se cernía pesado sobre Manhattan mientras se acercaban al edificio familiar. La boutique, con su fachada pulida y sus exhibiciones lujosas, parecía casi inocua en la bulliciosa calle. Otro símbolo del mundo exclusivo al que atendía, pero Michelle lo sabía mejor, sabía lo que había debajo de la apariencia glamorosa, una cultura que desestimaba, juzgaba y discriminaba a quienes no encajaban en un molde arbitrario. Cuando su auto se detuvo, los periodistas comenzaron a instalar el LED del trasero del equipo de cámara de manera rápida y eficiente. Entendiendo la gravedad de la situación, Michelle salió del vehículo, su expresión seria pero tranquila, su vestido sobrio pero elegante. Quería parecerse a ella misma, como la mujer que una vez había vivido en la Casa Blanca, pero también como la mujer que conocía las calles del lado sur de Chicago, que entendía de primera mano lo que significaba ser subestimada,
Había un murmullo silencioso entre las personas reunidas cerca, algunos transeúntes que se habían detenido curiosos por las cámaras, y el pequeño grupo que se reunía frente a la boutique, notó que algunas personas sacaban sus teléfonos, sus caras eran una mezcla de sorpresa y anticipación. Respiró profundamente, sus dedos rozaron las notas que había preparado. Aunque sabía que no las necesitaría, esta confrontación había estado viviendo en su mente durante el último día, repitiéndose una y otra vez mientras caminaba hacia la puerta. El suave timbre resonó justo cuando lo había hecho el día anterior, pero esta vez la tensión era diferente, cargada deliberadamente. El prístino interior de la boutique parecía encogerse bajo la intensidad del momento, el aire se espesaba con aprensión. Michelle entró flanqueada por periodistas, las cámaras grabando, capturando cada momento que vio el personal, se congeló en sus lugares, reconociéndola de inmediato. Sus ojos se abrieron e intercambiaron miradas ansiosas cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Esta no era la visita discreta de un solo cliente, era algo mucho más grande. La mujer con el portapapeles, la misma que la despidió con una cortesía velada el día anterior, dio un paso adelante. Sus ojos se movieron de Michelle a las cámaras, un dejo de pánico en su expresión. Buenos días, señora, dijo su voz incierta, el profesionalismo ensayado ahora tembloroso. ¿Cómo podemos ayudarla hoy? Michelle Facer, su expresión resuelta, su voz transmitía autoridad sin levantarla. Estoy aquí hoy para hablar sobre la forma en que su personal me trató ayer. Creo que es importante que la gente vea cómo funcionan los negocios como el suyo, cómo trata a los clientes que podrían no encajar en sus ideas preconcebidas de quién merece respeto. La sonrisa de la mujer vaciló, reemplazada por un destello de miedo. Señora, nos esforzamos por brindar un servicio excelente a todos nuestros clientes, comenzó su tono defensivo mientras miraba nerviosamente a las cámaras. Debe haber habido algún malentendido. Michelle negó con la cabeza lentamente. No hubo ningún malentendido. Ayer vine aquí como un cliente potencial, como cualquier otra persona. Me ignoraron, menospreciaron y finalmente me pidieron que me fuera. Todo porque decidió que no pertenecía aquí, no por mi comportamiento, sino por mi apariencia. La boutique pareció hacerse más pequeña a medida que el silencio cayó en la habitación, las palabras colgando pesadamente en el aire. Varios otros asociados estaban de pie, sus expresiones iban desde la incomodidad hasta la alarma total. El asociado masculino, el que había hablado con ella ayer, dio un paso adelante, vacilante, su mirada oscilaba entre Michelle y las cámaras. No quisimos, no fue así, dijo, su voz temblaba levemente. Solo tenemos políticas. ¿Ves políticas? Michelle interrumpió, sus ojos entrecerrando ligeramente. Políticas que determinan quién es tratado con dignidad y quién no. Eso es lo que quieres decir con políticas. El asociado masculino bajó la mirada, palideciendo. La mujer con el portapapeles dio un paso atrás, claramente queriendo salir de la situación, pero no pudo. Uno de los periodistas avanzó, su cámara enfocada en Michelle, su voz lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran. Señora Obama, ¿podría aclarar lo que cree que es el problema aquí para los espectadores en casa? ¿Qué mensaje espera enviar hoy? Michelle se giró levemente para encarar al periodista, su mirada firme. El problema aquí no se trata solo de mí. Lo que me pasó ayer es un reflejo de un problema más grande, un problema sistémico que afecta a personas en todo este país. Se trata del prejuicio silencioso y generalizado que todavía está presente en nuestra sociedad, del tipo que le dice a la gente que no son lo suficientemente buenos basándose en nada más que cómo se ven o lo que visten. Se trata de la exclusividad que se usa como escudo para la discriminación. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la boutique, observando las caras atónitas e inquietas del personal. Lugares como este se presentan como templos de lujo abiertos solo a unos pocos elegidos, y ellos deciden quién es digno de entrar por esas puertas. Ayer me dijeron indirectamente, pero claramente, que yo no era una de esas personas, y sé que no estoy sola en esa experiencia. Hubo una oleada de murmullos entre los transeúntes, los periodistas garabateando notas, las cámaras haciendo clic. La mujer con el portapapeles se movió incómodamente. Su rostro se sonrojó, trató de hablar, pero Michelle no le dio la oportunidad. No estoy aquí para una disculpa, dijo Michelle, su voz firme, pero no dura. Una disculpa no cambiará lo que pasó ayer, y no cambiará lo que pasa en boutiques, restaurantes y otros lugares como este todos los días. Lo que quiero es que la gente vea esto para entender que la discriminación silenciosa que enfrentan las personas en espacios como estos es real y dañina. Hizo un gesto hacia la cámara. No se trata de hacer una escena, se trata de asegurarse de que las personas rindan cuentas. Se trata de crear espacios donde todos, independientemente de su origen racial o su apariencia, sean tratados con respeto. El asociado masculino tragó saliva, sus ojos se movieron rápidamente por la habitación, claramente inseguro de cómo responder. La mujer con el portapapeles abrió la boca, pero no salieron palabras, no había nada más que decir. Michelle los miró, su expresión se suavizó ligeramente. No es demasiado tarde para cambiar, no es demasiado tarde para mirar la forma en que haces las cosas aquí, para reconsiderar la forma en que ves a las personas, porque si lugares como este quieren citar a permanecen en el negocio, tienen que cambiar. La gente está mirando, y no van a aceptar discriminación en ninguna forma. Giró su puerta hacia las cámaras. Su voz se volvió más suave pero no menos impactante. Tenemos la responsabilidad de denunciar la discriminación cuando la vemos. Tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que todos sean tratados de manera justa, con dignidad y respeto. Esta es una historia
pero es parte de un panorama mucho más grande y depende de todos nosotros hacerlo mejor. Sostuvo la mirada de la cámara por un momento más, sus palabras resonaron en el pesado silencio que había caído sobre la habitación, luego giró sus pasos con determinación mientras caminaba hacia la puerta, los periodistas se hicieron a un lado. Para dejarle paso, las cámaras seguían cada uno de sus movimientos, el suave timbre de la puerta resonó cuando salió a la concurrida acera de Manhattan. La multitud que se había reunido afuera ahora era más grande, la gente estaba de pie con sus teléfonos en alto capturando el momento, los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes, una mezcla de aplausos, vítores y gritos de apoyo. Michelle hizo una pausa, se volvió para mirar a la multitud, su expresión era tranquila pero resuelta. Levantó la mano ligeramente, su voz sonó claramente, el cambio comienza con que todos hablemos. Levántate y nunca aceptes ser tratado como menos que nadie, juntos podemos hacer una diferencia. Los aplausos se hicieron más fuertes extendiéndose por la calle, la gente aplaudiendo, vitoreando, sus rostros llenos de admiración y respeto. Michelle sonrió una pequeña pero genuina sonrisa que llegó a sus ojos, asintió con la cabeza a la multitud, luego se giró y caminó hacia el auto. El ruido de la multitud que la seguía resonando por las calles de Manhattan. Dentro del auto, cuando la puerta se cerró detrás de ella, respiró profundamente sintiendo el peso del momento. Al sentarse había hecho lo que tenía que hacer, no solo por ella misma, sino por todos los que alguna vez se habían sentido como si no pertenecieran. No era el final, era solo un paso, uno de los muchos pasos que aún se necesitaban dar, pero era un comienzo y eso era lo que importaba. El auto se alejó de la acera, y Michelle miró por la ventana hacia la ciudad, a la gente que todavía estaba afuera de la boutique. Sus rostros se volvieron hacia ella, sus voces se alzaron en apoyo. Sabía que el camino por delante no sería fácil, ese cambio requería tiempo, esfuerzo y persistencia, pero mientras miraba a la multitud sintió una renovada sensación de esperanza, porque hoy la gente había escuchado, hoy la gente había visto, y hoy el mundo me sentí un poco más cerca del tipo de lugar que podría ser donde todos fueran tratados con el respeto que se merecían sin importar cómo se veían o de dónde venían, y para Michelle eso valió la pena. Al día siguiente de su regreso a la boutique, las imágenes de la confrontación de Michelle ya estaban haciendo olas en las redes sociales y las redes de noticias. Los clips de ella manteniéndose firme en la boutique, los periodistas capturaron sus preguntas directas y su declaración final a la multitud afuera, y se compartieron en todas las plataformas acompañados de hashtags como #respeto importa, #igualdad en el comercio minorista y #Michelle dice la verdad. Personas de todos los rincones de Internet opinaron, algunos expresaron indignación, otros ofrecieron apoyo, muchos compartieron sus propias historias de experiencias similares. El efecto dominó fue inmediato. La boutique, que alguna vez había sido considerada como un destino exclusivo y prestigioso para compradores de alta gama, de repente se encontró en el centro de una tormenta de críticas. Se escribieron artículos, se publicaron artículos de opinión, todos diseccionando el incidente, las implicaciones de la discriminación y los problemas más amplios de sesgo sistémico en los espacios de consumo de élite. El nombre de la boutique se convirtió en sinónimo de exclusión, no de lujo. La gerencia de la boutique rápidamente se dio cuenta de que necesitaban actuar y, al mediodía, su equipo de relaciones públicas había redactado una declaración que se publicó a través de sus canales de redes sociales y se publicó en su sitio web, una disculpa cuidadosamente redactada dirigida a Michelle Obama, reconociendo la desafortunada experiencia que había enfrentado en su tienda. Prometieron mejorar la capacitación para trabajar hacia un entorno más inclusivo y garantizar que cada cliente, independientemente de su origen, fuera tratado con respeto. La declaración, aunque bien construida, fue recibida con escepticismo. Las personas en la sección de comentarios se apresuraron a llamarlo un intento superficial de proteger la imagen de la marca, señalando que el verdadero cambio requiere más que una disculpa pública. Algunos cuestionaron la autenticidad de sus promesas, otros exigieron ver acciones concretas, pero la atención permaneció en el tema de cómo se presentaban las empresas versus cómo trataban a las personas reales que no encajaban en su estrecha definición de clientela ideal. Michelle, mientras tanto, estaba sentada en su oficina en casa, desplazándose por los mensajes que había recibido. Sus cuentas de redes sociales se habían inundado, algunas con apoyo, otros con enojo de aquellos que sentían que se había excedido, pero lo que más le impactó fueron los mensajes de personas que habían enfrentado un trato similar. Escribieron sobre sus experiencias, algunos en tiendas de lujo, otros en concesionarios de automóviles, restaurantes o incluso hoteles. Gracias por hablar, una mujer había escrito, no puedo decirte ¿cuántas veces he entrado en lugares como ese y me he sentido invisible? Tal vez ahora nos vean. Otro mensaje de un joven simplemente dijo, espero que algún día pueda defenderme como lo hiciste tú, gracias por ser una voz para todos nosotros. Michelle dejó su teléfono a un lado. Los
Mensajes resonaban en su mente, sabía que este no era el final, era solo el comienzo de algo más grande, la respuesta, el discurso público, la conversación que había comenzado, debido a lo que pasó en esa boutique, esto era lo que importaba, no se trataba de castigar a la boutique o de forzar una disculpa, se trataba de hacer que la gente sea consciente, de arrojar luz sobre el prejuicio silencioso que tantos enfrentaban, pero del que tan pocos hablaban. Esa tarde, Michelle recibió una llamada de un periodista destacado, alguien con quien había trabajado en el pasado y que entendía la importancia de la defensa. El periodista sugirió aprovechar este impulso y desarrollarlo creando un foro público, una discusión sobre la discriminación en los espacios minoristas y de consumo. Michelle estuvo de acuerdo, viendo el valor de transformar la atención en acción. Una semana después, se organizó un ayuntamiento virtual, el periodista moderó y Michelle se unió como invitada destacada. La discusión estuvo abierta al público y personas de todo el país sintonizaron el foro. Fue más que una exploración de lo que había sucedido en esa boutique, fue una conversación más amplia sobre el prejuicio sistémico, sobre las formas silenciosas en que la discriminación seguía existiendo en espacios que se enorgullecían de ser exclusivos. Michelle compartió su historia una vez más, pero esta vez habló sobre las muchas historias que había escuchado de otros. Desde el incidente leyó en voz alta algunos de los mensajes que había recibido. Su voz firme pero llena de emoción. Fue poderoso escuchar las experiencias reales de personas cuyas voces a menudo eran ignoradas y, a medida que avanzaba la discusión, otros comenzaron a compartir sus propias historias en tiempo real. La gente llamaba con voz temblorosa mientras hablaban de momentos en que se habían sentido humillados, despedidos sin ser vistos. Una de las personas que llamó, una mujer de mediana edad de Atlanta, describió cómo la habían ignorado en una joyería de lujo mientras el personal atendía a un cliente blanco que había entrado después de ella. Otro joven de Chicago compartió cómo la seguridad lo había seguido por una tienda y lo hicieron sentir como un criminal simplemente por el color de su piel. Las historias eran dolorosas, pero todas también eran unificadoras. Resaltaron los hilos comunes de la experiencia que unían a las personas independientemente de dónde vivieran o quiénes fueran. Michelle escuchó asintiendo y ofreciendo palabras de aliento, agradeciendo a cada persona por su valentía al compartir su historia. Habló sobre cómo estos incidentes no eran solo eventos aislados, eran parte de un patrón más grande que necesitaba ser abordado sistemáticamente. Enfatizó la importancia de la visibilidad, de negarse a dejar que estos momentos pasen en silencio. Necesitamos responsabilizar a las personas. Dijo que su voz se llenó de una fuerza silenciosa, y eso comienza con compartir nuestras experiencias, comienza con negarse. Ser invisible. El cambio no viene del silencio, viene de hablar, de exigir que todos seamos tratados con dignidad y respeto. El foro duró horas y al final, Michelle sintió una abrumadora sensación de agotamiento y esperanza. Fue emocionalmente agotador escuchar el dolor en tantas voces, saber que el problema era tan generalizado, pero también era esperanzador porque la gente estaba hablando, estaban compartiendo sus historias, exigiendo algo mejor, negándose a aceptar el status quo, y eso, ella sabía. Fue como comenzó el cambio real. En los días siguientes, la historia siguió creciendo, más medios de comunicación se hicieron eco del foro, destacando la necesidad de un cambio sistémico en la forma en que los minoristas de lujo operaban. La boutique, ahora bajo un intenso escrutinio, anunció una serie de iniciativas para abordar el sesgo inconsciente entre su personal, prometieron traer consultores de diversidad para implementar nuevos programas de capacitación, pasos que, si bien fueron positivos, se vieron en gran medida como reactivos, un medio para salvar su imagen a raíz de la reacción pública. Pero algo más comenzó a suceder, algo mucho más importante. Otras empresas comenzaron a tomar nota, los minoristas, los restaurantes y los proveedores de servicios vieron la reacción al comportamiento de la boutique, vieron la protesta pública y comenzaron a reflexionar sobre sus propias prácticas. Varias marcas de lujo de alto perfil publicaron declaraciones sobre su compromiso con la inclusión, describiendo los pasos que estaban tomando para garantizar que todos los clientes fueran tratados de manera justa. Estaba claro que la industria, al menos en alguna capacidad, estaba sintiendo la presión para cambiar. Michelle observó estos desarrollos con un optimismo cauteloso. Sabía que las declaraciones y los programas de capacitación eran solo el empezando, porque el cambio real requeriría un cambio cultural, un reexamen de la idea misma de exclusividad que se había construido sobre la exclusión de los demás. Pero también sabía que la conversación había comenzado, que la gente estaba prestando atención y que eso era más de lo que podría haber esperado. Cuando regresó por primera vez a esa boutique, sentada en su oficina, comenzó a redactar una publicación para sus redes sociales, algo para abordar la avalancha de apoyo y el movimiento más amplio que había comenzado. Escribió sobre la experiencia, sobre los mensajes que había recibido sobre el ayuntamiento y sobre la importancia de seguir haciéndonos responsables unos a otros cuando hablamos. Escribió: hacemos que sea más difícil ocultar los prejuicios, hacemos que sea más difícil para aquellos que tratan a otros injustamente hacerlo sin
Consecuencias, esto no se trata solo de una boutique, un incidente, se trata de todos nosotros, se trata del mundo que queremos crear, la forma en que queremos tratarnos unos a otros, tenemos que seguir exigiendo algo mejor, tenemos que seguir alzando nuestras voces juntos, podemos marcar la diferencia. Hizo una pausa por un momento, releyendo las palabras antes de presionar publicar, vio cómo las reacciones comenzaron a llegar, me gusta, compartidos, comentarios, personas que agregaban sus voces a las de ella. Fue algo pequeño pero era parte de algo más grande, fue un recordatorio de que el cambio no sucedió de la noche a la mañana, pero sucedió una voz a la vez, una historia a la vez mientras se reclinaba en su silla, una sensación de calma se apoderó de ella, este no era el final, habría más desafíos, más momentos de frustración, más batallas que pelear, pero hoy habían dado un paso adelante, hoy la gente estaba escuchando, y para Michelle, eso valió todo, cerró los ojos por un momento permitiéndose un raro momento de descanso, pensó en los jóvenes que se habían acercado a ella, los que habían dicho que se sentían vistos por lo que ella había hecho, pensó en las personas que habían compartido sus historias durante el ayuntamiento, sus voces llenas de dolor, pero también de esperanza. El cambio nunca fue fácil, fue lento, a menudo doloroso, lleno de reveses y obstáculos, pero estaba sucediendo, podía sentirlo, verlo en las respuestas, escucharlo en las voces de aquellos que habían encontrado el coraje para hablar, y eso fue suficiente para seguir adelante, lo suficiente para seguir luchando por sí misma, por los demás, por un mundo que viera a todos como merecedores de respeto y dignidad, porque al final del día eso era lo que importaba. Muchas gracias por ver este video, si te gustó y quieres más historias como esta, suscríbete al canal para que no te pierdas nuevos episodios, comparte este video con tus amigos y familiares, juntos podemos cambiar la forma en que vemos las cosas importantes, y no olvides que hay muchas más historias interesantes por venir, así que estad atentos.